La ley de Ohm es fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Fue descubierta en el año de 1827 por George Simon Ohm. Él observó la relación entre la intensidad o corriente, que le identificamos con la letra I mayúscula, el voltaje aplicado, que es la letra V mayúscula, y la resistencia R. La corriente es el movimiento de los electrones dentro de un material conductor y su unidad son los amperios, que se representan con una A mayúscula. El voltaje es la fuerza que se encarga de empujar los electrones por el conductor y su unidad son los voltios, que se representan con una V mayúscula. Y la resistencia es la que se opone al paso de la corriente y su unidad son los ohmios, que se representan con la letra griega Ohm. Para entender la ley de Ohm, vamos a utilizar el siguiente triángulo. Lo que vamos a hacer es tapar la variable que queremos encontrar, y las restantes nos mostrarán la posición que ocupan en la ecuación. Por ejemplo, si queremos hallar el voltaje, lo que debemos hacer es tapar la V mayúscula, que significa voltaje, y nos quedará la resistencia R mayúscula y la corriente, que es la I mayúscula. Ya que están una al frente de la otra, significa que se deben multiplicar. Si queremos hallar la resistencia, hacemos el mismo procedimiento. Tapamos la R mayúscula de resistencia y nos quedarían el voltaje y la corriente. Pero en este caso, como el voltaje está ubicado encima de la corriente, significa que la resistencia es igual a dividir el voltaje en el valor de nuestra corriente. Por último, para hallar la corriente, hacemos el mismo procedimiento. De nuevo tapamos la I mayúscula de corriente y nos queda el voltaje sobre la resistencia, lo que significa que la corriente es igual a dividir voltaje en resistencia. Veamos unos ejemplos. Tenemos este primer circuito, en el cual hay un voltaje de 10 voltios, una resistencia de 6 ohmios, pero no conocemos el valor de la corriente que circula por el circuito. Para hallar este valor, utilizamos el triángulo que acabamos de ver. Primero tapamos la I en nuestro triángulo y podemos ver que la corriente es igual a dividir el voltaje en la resistencia. Ahora reemplazamos los valores que ya tenemos de voltaje, resistencia y hacemos la operación, lo que nos da como resultado una corriente de 1.6 amperios. En este ejemplo tenemos un circuito con valor de voltaje de 9 voltios y una corriente de 1.5 amperios, lo que quiere decir que debemos encontrar el valor de la resistencia. Para encontrar este valor, vamos de nuevo a utilizar nuestro triángulo y hacemos el mismo procedimiento que ya hemos visto. Tapamos la R de resistencia y veremos que la resistencia es igual a dividir el voltaje en la corriente. Ahora, solo reemplazamos los valores en la ecuación y hacemos la operación, lo que nos da como resultado una resistencia de 6 ohmios. Ahora tenemos un nuevo circuito en el cual la corriente es de 2.5 amperios y el valor de la resistencia de 4.5 ohmios. Como puedes ver, no tenemos el valor del voltaje y debemos hallarlo. Para desarrollarlo vamos a utilizar el triángulo nuevamente. Tapamos nuestra V, que representa nuestra variable de voltaje, y podemos ver que nos quedan la R de resistencia y la I de corriente. Recuerda que al estar una al frente de la otra, quiere decir que esos valores se deben multiplicar. Ahora reemplazamos los valores de la resistencia y la corriente y hacemos la operación, lo que nos da como resultado un voltaje de 11.25 voltios.